ajenas a su voluntad, no ha podido acudir a presidir este acto, agradezco la presencia de ustedes, autoridades y público en general, aquí esta tarde, y agradezco también la del excelentísimo señor don Juan Hermesillo de Rocha, quien ocupa de nuevo esta tribuna para desarrollar la conferencia titulada La grave crisis económica, ¿tiene solución y capacidad de reacción nuestro archipiélago? A continuación, y dentro del tiempo, de los límites del tiempo, se abrirá un debate en el que todo el que quiera podrá intervenir. El currículum del conferenciante es denso y prolongado. En el año 1952 se graduó en Ciencias Políticas y Económicas y en el año 53 en Derecho por la Universidad Central. En 1954 obtuvo una beca para el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Nancy y a continuación otra de la Biblioteca Insular de Gran Canaria para preparar oposiciones al Cuerpo de Economistas y Técnicos Comerciales del Estado, cuerpo en el que ingresó en 1961. Hasta el 1970 trabajó en ese alto cargo en la Administración Central y desde él influyó determinantemente en la liberalización del comercio de importación en Canarias y en la creación de la entonces llamada Feria del Atlántico. Fue nombrado además miembro del grupo de trabajo para las negociaciones con el Mercado Común Europeo y secretario de la Comisión para la elaboración del Plan de Desarrollo de Canarias. En enero de 1970 fue nombrado consejero económico y comercial de la Embajada de España en Washington, capital en la que residió hasta el año 1975, y en 1976 obtuvo la excedencia de la Administración Central para ocupar la dirección del área internacional del Banco del Progreso. Ha sido miembro del Consejo Rector de la Zona Especial de Canarias, presidente de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y miembro del Consejo Superior del Comercio. Es autor de decenas de artículos sobre el régimen económico fiscal de Canarias y sobre las políticas de la Unión Europea. Está en posesión de la encomienda de la Orden del Mérito Civil, de la encomienda de la Orden de Isabel la Católica y de la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil. Y tras la lectura de tan extraordinaria relación de títulos, cargos y honores, los dejo a ustedes con el conferenciante. Buenas tardes a todos y como siempre hay que comenzar con los agradecimientos. Tengo que agradecerle a la Real Sociedad que me haya invitado otra vez a participar en estas rondas tradicionales o periódicas, ya que la última que hice fue justamente en el año 2008, como consecuencia de la apertura de un curso que había sobre comercio, sobre la situación de la economía canaria, organizado por la Real Sociedad y la Universidad de Las Palmas. Conferencia que no la expuse aquí oralmente y puse las recomendaciones que en aquel entonces planteé para salir de la crisis. A petición de luego de los asistentes al curso me pidieron que escribiese nada más que redactase textualmente la parte final de la conferencia mía, que era la cuarta parte, que era las medidas para salir de la crisis. Se publicó, se lo envié a la Real Sociedad y lo publicaron en la revista Las Luces del mes de diciembre del 2008. Ahí está recogido íntegro la parte que yo, en aquel entonces, nada menos que en pleno 2008, de lo que había que hacer para salir del agujero donde estábamos metidos. Después de ahora, fíjense ustedes donde hemos caído, para que vean que el cuadro el trabajo es mucho más complicado. Por consiguiente, con la particularidad de que como estaba acabando el libro, este último que se ha repartido hoy para todos los asistentes, el capítulo final, para que no quieran molestarse en buscar en la página de la Real Sociedad la cuestión del texto, en el último capítulo precisamente recoge o se reproduce la parte del trabajo ese que lo puse a uña de caballo al final del libro, porque creo que valía la pena darle publicidad. Por consiguiente, con estos preliminares, yo quería intentar simplificar al máximo la exposición por si alguien tiene interés en cosas más puntuales, porque en 3/4 de hora más o menos del ritual es difícil llegar a precisar todas las cuestiones que plantea la actual situación de la economía canaria y de la economía del mundo occidental, en la cual estamos inmersos por las razones evidentes. Lo que sí tengo que decirles es que esta no es la primera crisis que sufre Canarias. A partir de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido 6 crisis y
pero no la voy a detallar ni mucho menos, sino fueron el año 58, la del año 73, la del año 78, 91, 2001 y la 2007, que es la que estamos ahora en este momento soportando como consecuencia de todo este proceso. Pero ¿qué diferencia hay entre la crisis actual y las 6 anteriores? Que en aquellas anteriores estábamos metidos en una cosa que se llamaba la peseta. Por consiguiente, había una plena autonomía a nivel nacional para jugar con un elemento dinámico o estratégico como era el tipo de cambio. Desgraciadamente, como aquí con la entrada de España en el mercado común y sobre todo con la entrada en la área euro, esa capacidad y esa posibilidad ha desaparecido y estamos metidos en la vorágine de lo que está ocurriendo ahora y lo que va a pasar en los próximos meses al euro. Por consiguiente, eso es una incógnita y ahí estamos en este embarco confiando en que las circunstancias se puedan superar y el euro, por interés que tiene tanto los Estados Unidos como el dólar y China con su moneda, tienen interés en que se mantenga, que se continúe por la razón del equilibrio global y sobre todo de las finanzas internacionales. Por consiguiente, ¿por qué razón se puso la conferencia ahora en mayo? Yo tenía interés ahora en recordar 2 hechos históricos que vienen a cuento como motivo de este mes de mayo. Cuando me hablaron a mí de dar esta conferencia, fue a finales de febrero, a principios de marzo, me plantearon que para abril, etcétera, etcétera, yo como tenía muchas complicaciones, dije, bueno, el mes de mayo cuando quiera. Entonces me llamaron, me dieron una opción entre el 8 y el 10 o el 8, al final se quedó el 8 y así se confirmó la presencia de hoy aquí en este acto. ¿Qué pasa en el mes de mayo? Desde el punto de vista mío histórico y supongo por la afectar al trabajo, a la exposición mía, hay 2 hechos que están relacionados con el mes de mayo. El primero fue recién ingresado, como han dicho en el grupo técnico como ya del Estado, nos invitaron a todos los técnicos que habíamos ingresado, como es tradicional siempre, a que escribiésemos artículos con objeto de actualizar y sobre todo informar a la opinión pública española a través de la revista de información comercial española, que en aquel entonces era la número 1 en España, de gran prestigio por los colaboradores y por la dirección, sobre todo por la dirección que la llevaba Fuentes Quintana. Entonces, casi todo el mundo, los compañeros míos en aquel entonces, escribieron unos artículos y publicaron. A mí se me presentó una oportunidad tremenda cuando en el mes de abril del año 1962 se crea la Comisión del Plan Canaria. En aquel entonces se introdujo en España por los tecnócratas del Opus, como ustedes saben, la planificación indicativa siguiendo el modelo francés, y se crearon 21 comisiones sectoriales en virtud del cual se estudiaban todos los sectores de la economía española, más un par de sectores globales como el comercio exterior, etc. Pero no había ninguno regional. Como el secretario general técnico era compañero mío de la universidad y hicimos también la posición juntos, lo que pasa es que él ingresó en economista del Estado y yo en técnicos comerciales, le dijo, oye, que me parece absurdo que cada año se estudie desde el punto de vista de 21 comisiones, y eso no se puede, cada año no se puede trocear en 21 comisiones. Tiene que haber una comisión que estudie el tema regional y bueno, total, ese tema lo llevaron al Consejo de Ministros y al final crean 2 comisiones nuevas, la Comisión Canaria y la Comisión para Guinea, porque todavía en aquel entonces, como consecuencia de los ejercicios que había que hacer para salvar la situación política española, se habían creado las provincias de Guinea. Entonces quedábamos a nivel de rango, quedábamos dos provincias, una provincia insular y otra en África, 2 en África, y una de ellas con carácter mixto, porque era continente e isla, Fernando Poo con Guinea. Eran las 2 provincias y a las 2 se nombraron las respectivas comisiones de trabajo. Yo no participé en la primera comisión del Plan Canaria, pero sí publiqué un artículo que se llamaba Notas sobre el Plan de Desarrollo de Canaria. Este artículo se lo mandé a la dirección de la revista y al secretario jefe de estudio, que era el en aquel entonces fue Enrique Fuentes Quintana, que como se sabe fue el gran precursor del equipo económico con Suárez y el padre o el protagonista del pacto de la Moncloa. Cuando le escribí el artículo así, y se lo mandé, y 2 o 3 días después me llama por teléfono y dice, oye Juan, que tengo interés en hablar contigo del artículo.
En aquel momento estaba en una reunión en mi despacho y le dije, oye, venga, ¿cuál es el tema? Yo te voy a ver mañana. Y le decía, pues sí, mañana. El tema es tu definición sobre la régimen, sobre la situación canaria. Bueno, pues entonces al día siguiente fui al despacho tranquilamente a hablar con él y me planteó la siguiente: Juan, tú hablas de la Constitución Económica de Canarias. Con la terminología esa no se puede publicar ningún artículo, porque en aquel entonces la palabra Constitución prácticamente era pecado mortal, estaba desterrado de toda la literatura, se consideraba no pornografía, pero se consideraba un atentado a la versión dominante, porque, como ustedes saben, todo se basaba en leyes fundamentales. Entonces me dijo Enrique, bueno, cambia el tema, cambia si quieres el enfoque. Y como yo le dije, mira, no lo voy a cambiar porque creo que el tema de Canarias es así, necesita eso. Además está respaldado por la doctrina económica en aquel entonces dominante, que era la francesa, la alemana de Friburgo. La cual de Friburgo fue la que creó la llamada tercera vía entre socialismo y capitalismo, y en el cual aparecieron grandes economistas que crearon prácticamente y montaron todo el sistema económico alemán, que fue el que luego pegó el gran milagro económico. Digo, no, yo sigo el esquema de esta gente, porque creo que si la actividad económica no se define y se clarifica y se regula para que los protagonistas jueguen a su bola, Canarias no tiene solución. Me dijo, bueno, hicimos un par de tira y floja. Dice, bueno, pues en vista que tú eres así, te voy a poner una condición. Digo, te la voy a publicar, pero bajo tu responsabilidad. Digo, ¿qué significa eso? Digo, hombre, que la revista se responsabiliza de los artículos que publica, en tanto en cuanto el autor se responsabilice del trabajo, y no la revista por la publicación. Digo, de acuerdo, acepto la responsabilidad por el artículo y publico. Total que se publicó y está en un libro famoso de mayo de 1962, justamente, parece una ironía, que son 50 años que se publicó el artículo este. Canarias tiene que volver, aunque no quieran los interesados, volver otra vez a una constitución económica para Canarias, porque la que hay hoy, que ya lo volveré más tarde si tengo tiempo, la famosa régimen económico fiscal y la famosa región neutra periférica, constituye un auténtico atentado contra el futuro de Canarias y el futuro de la juventud de Canarias, que se van a encontrar cada vez en peores condiciones para poder ocupar puestos de trabajo. Por consiguiente, esa es una parte del recuerdo del año 2009, de mayo, pero el segundo recuerdo es que justamente mañana, pasado mañana, día 10, fue de mayo del 2010, fue la famosa declaración que hizo el presidente Zapatero en el Congreso, en el cual puso en marcha toda la política de austeridad que le estaban diciendo desde Europa. Por decir, fue cuando dijo que había que se reducían las pensiones, se congelaban los salarios, se reformaba el mercado laboral, todas estas medidas que Europa ya se había mandado muchos envíos, muchos mensajes, pero que el Zapatero, como era tan sabio y estaba también asesorado, siempre denegó la crisis y siempre consideró, como ustedes saben, que el sistema financiero español era muy solvente. Pero ¿qué pasó el día anterior? El 8 y el 9. El 8 ya estaban nerviosísimos en Europa. El 9, la bolsa europea cierra la aportación de fondos a España, y aquella noche España quedó en situación de insolvencia. Es decir, quiebra total, que había que repetir la historia en España, había que remontarse casi a la época de Carlos I, cuando España quedó también en quiebra, pero hasta entonces, 50 años, 500 años, España nunca le había pasado eso. Entonces fue aquella famosa viaje de última hora de la noche por la que fue la Salgado y la llamada telefónica de Obama, Merkel, etcétera, etcétera, y fue el famoso día 10 de mayo del año pasado, de hace 2 años, cuando se cantó la gallina y que estamos muy mal, demasiado mal, y hubo que empezar a tomar todas las medidas para salir del agujero. Entonces, ¿qué características ha tenido el crecimiento de la economía canaria? Yo he escrito varios libros, he publicado tres libros ya, y el cuarto lo tengo muy avanzado, que prácticamente voy a desarrollar
casi todo lo que voy a decir aquí hoy, mucho más profundo y mucho más. En el primer libro que yo se llamaba Canarias del siglo XXI, señalé dos cosas. Primero, que la tasa del PIB medio canario era del 5,6, es decir, que teníamos una tasa de desarrollo impresionante por encima de la media nacional y por encima de muchos países europeos, de tal manera que en el libro este yo destaco que Canarias llegó a conseguir lo que yo llamé el milagro económico canario, que es homologable y comparable con el milagro económico japonés y con el milagro económico español. ¿Por qué? Porque se hizo tal desarrollo en aquella década, bueno, aquellos 8 años, por la crisis del 91, con motivo de la guerra del petróleo, pero los 8 años siguientes fue tal el ritmo de crecimiento de la economía canaria que se produjo lo que se llama la aproximación a la convergencia con la media económica de Europa y de la media europea y de España, que España, como también había crecido, prácticamente habíamos recuperado la media de crecimiento, la media del PIB de los países europeos. Entonces, el otro factor positivo fue que fue un récord de turismo por ahí. Lo fundamental es que en esos 7 o 8 años el crecimiento del empleo en Canarias fue una media anual del orden de los 20 o 22 mil al año. O sea, un ritmo de crecimiento del empleo que prácticamente no se había dado en casi ningún país y probablemente en muy pocas economías de aquella época, porque fue lo que llevó al famoso crecimiento de la... Bueno, lo que destaqué también en ese libro, que Canarias ya era una potencia turística, porque en el ranking mundial de los países, de los sectores de turistas, que publica la Organización Mundial del Turismo, que coge siempre alrededor de 50 países, Canarias estaba en el lugar 19. Prácticamente pues, lo convertimos en una potencia turística. Llegamos a los 10.100.000 de turistas extranjeros. Luego los españoles, los nacionales, tienen un poco significado porque al final son 1,5 millones, no llegamos a los 2 millones. Total, 12 millones de turistas, de los cuales ya le digo el fuerte, que es el que controla o el que supervisa y que publica la Organización Mundial del Turismo, el turismo internacional. Pues Canarias pasó los 10 millones y por consiguiente estábamos en un ranking auténticamente internacional. Pero en aquel entonces, sin embargo, señalé los dos efectos que tenía la economía canaria cara al siglo XXI, que era el famoso agravamiento de la desigualdad social, de tal manera que las publicaciones que hizo la Cáritas, el FUNCA y varios estudios, incluso vino Canal en aquel entonces, se atrevió a meterse con el tema. La desigualdad en Canarias eran espectaculares en aquel entonces, de tal manera que un 2% de la población tenía casi el 30% de la riqueza y apenas un 2% de la población, 2% de la población tenía el 30% de la riqueza y el 35% de la población apenas tenía el 1,5%. Es decir, el desfase sociológico entre los, por así llamarlos, los más ricos y los más pobres, era tan espectacular que naturalmente era una hipoteca cara al futuro. Pero ese fue un punto que yo señalé en aquel entonces en el libro. Y el segundo punto que señalé, los dos puntos débiles de la entrada del siglo XXI, era la educación. La educación canaria estaba también en aquel entonces mal, por varias razones. En parte porque no había fondos para la educación, que el gasto en la educación apenas era el 4%, cuando la media probablemente era del 6%. Pero para mí lo fundamental fue que el afán de coger competencia por parte del gobierno canario asumieron la competencia, y sobre eso también he escrito ya algo, que el gobierno canario asumió la competencia de educación cuando la educación en aquel entonces fue en el año 82, 83, 84, que en aquel entonces la educación en Canarias era mala. Por consiguiente, asumió una competencia de una actividad básica que ya era deficiente comparativamente con la media nacional. Por consiguiente, nació, por así decirlo, coja, y por consiguiente ha seguido mal y mal y peor. La otra etapa histórica en que Canarias creció el empleo fue en el periodo 2000-2007. ¿Por qué razón creció el empleo? Acabó el siglo en el que yo llamo la Canarias de turismo, construcción turismo, y se inicia el ciclo de la llamada economía turismo consumo, perdón, construcción consumo. ¿Por qué?
porque habíamos entrado en el euro el día 1 en enero de 2001, ya empezó a circular el euro como moneda oficial, llevamos una década con el euro. El euro, la inclusión de España en la política monetaria del euro fue tan espectacular que el tipo de interés, como ustedes saben, para que está metido en esa balanza, bajó de 14 al 15% al 5%, al 6%, es decir, casi 10 puntos, que fue lo que produjo ya el gran boom de las construcciones, del consumo, etc. ¿Y qué pasó durante esa etapa? Que también se creó empleo, pero aquí la tasa, el promedio del 2000 al 2007, por la crisis empezó en 2008, se creó una tasa media de empleo de 25.000 puestos anuales. Por consiguiente, la entrada del euro nos permitió mantener en buena situación la economía canaria, a pesar de que el turismo ya se había deteriorado. De tal manera que del 2010, del 2000 al 2007, 2008, Canarias perdió casi 1,5 millones de turistas. Pasamos de los 10 millones a 1,8 millones y pico. Es decir, fue un auténtico desastre, de que ya también tengo tiempo para hablar del tema ese, porque si no, se me puede complicar mucho el cuadro. La razón que ustedes saben cuál fue, entre otras cosas, porque nadie lo quiere admitir, fue la famosa moratoria turística que pusieron en marcha el gobierno canario en el año 2000, casi al final del siglo, en el empalme del siglo pasado con el siglo este. La moratoria, por cualquier estudiante de la economía sabe que cualquier moratoria, cualquier cierre de un mercado tiene un efecto pernicioso en dos sentidos. Al no dejar abierto la entrada y salida de los protagonistas del mercado, se produce que los que están dentro se aprovechan y no se molestan en renovar, en mejorar inversiones, mejorar productos, etcétera, etcétera. Y los que están fuera, que tienen interés en entrar, no lo dejan entrar porque la moratoria impide que entre nuevos agentes económicos, nuevos empresarios. Y esa fue la gran tragedia y el gran fallo, y todavía siguen empeñados en mantener la moratoria turística con efectos colaterales en relación con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pues, por consiguiente, esos son los dos antecedentes, y así llegamos al mayo de este año. ¿Qué pasa en mayo de este año? Hay muchas informaciones estadísticas, hay muchos estudios, muchas publicaciones, está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resumen más o menos que hay ahora, a efectos muy esquemáticos, les voy a decir la situación que es. El mundo, sabe usted, que se clasifica entre grupos de países, los países desarrollados, los países emergentes y los países en vías de desarrollo. ¿Qué pasa con nuestros tres países? Estos tres grupos de países, a estadísticas de hoy, la situación de hoy, según las informaciones más recientes que ha publicado el Fondo Monetario Internacional. Los países en vías de desarrollo están prácticamente en una situación de estancamiento, porque las previsiones de crecimiento, incluso Estados Unidos, que aunque se ha mejorado algo, están prácticamente de aquí al año 2015 en un crecimiento del 1 a 1,5%. Las razones son muy variadas, empezando por la famosa crisis financiera que dejó a los bancos en una situación auténticamente sin capacidad de maniobra y con los problemas de solvencia manifiestos. Por consiguiente, todos los países desarrollados están en un estancamiento económico manifiesto. ¿Cuánto va a durar? La hipótesis más variable, más admitida, es que va hasta 2013 a 2015, no hay posibilidad de que se recupere por las razones de que el desfase que hay entre los recursos, entre la economía financiera y la economía real. ¿Qué le pasa al segundo grupo de los emergentes? Donde está el grupo famoso de los BRIC, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son los más cabeceras del pelotón, donde igual se incorporan después Vietnam, Indonesia, etcétera, etcétera, y algunos países más sudamericanos. Esos son los que han tirado prácticamente de la economía mundial hasta la fecha, hasta este año. Y como consecuencia del problema financiero internacional y de los cierres de los mercados internacionales, puesto que el fuerte de esos países es la exportación, de tal manera que, como ustedes saben, China es el gran poseedor de recursos financieros, con más de $2 billones, que no hay que hacer con ellos. La India prácticamente le pasa de cuarto de lo mismo, y no digamos también Japón, que tiene una capacidad como consecuencia de su balanza comercial favorable, tiene recursos financieros que no sabe exactamente cómo marchar. Bueno, la situación entonces de estos países
como de consecuencia del deterioro, han tenido que reconvertir su economía y en vez de fomentar el comercio exterior, han fomentado la política interior. China está movilizando todos sus recursos para llevar a la gente otra vez para el campo, porque está bien concentrado todo trabajando en la costa, etcétera, etcétera. Y esto lo que ha producido es un tirón enorme del consumo mundial en una serie de productos como consecuencia de la elevación del nivel de vida que está producido en esta grande capa de la población de estos países. Tengan en cuenta que cada año se calcula que se incorpora a la clase media mundial una población del orden de 80 a 100 millones de personas. En el mundo somos casi 7.000 millones. Que cada año se incorpora a esta capacidad de consumo de la clase media, llamando comer una vez a la semana carne, comer productos que para una civilización oriental, china, asiática, es una cosa anormal. El tirón de consumo que se ha producido entre estos países es de tal calibre que los precios con relación al año 2007, los precios el índice de precios de los productos alimentarios han aumentado un 40%. Por consiguiente, ese tirón de la demanda de este nuevo, por así, nuevo clase media mundial ha producido este tirón de los precios de forma notable. ¿Qué le pasa a los países en vía de desarrollo? Se han mantenido un poco al margen de la crisis por dos motivos. Primero, porque no tenían problemas financieros, los bancos eran prácticamente locales, con muy poca proyección internacional, muy poca movilización de recursos, por consiguiente no les afectó la crisis financiera. Y por consiguiente, si quieren una política normal, eran pues toda parte de Sudamérica, gran parte de la otra parte de Asia y por consiguiente gran parte de Asia. Para estos países, para los países emergentes, la previsión del crecimiento mundial hasta el año 2015 era del 4%. Y para los países en vía de desarrollo la previsión es de un crecimiento del 2, 2,5 al 3%. Pero esto pesa muy poco dentro de la economía mundial. Por consiguiente, como consecuencia del reajuste de estos tres sectores, de estos tres grupos de países, la economía mundial apenas va a crecer este año un 4%, cuando el año pasado, hace 2 años, y prácticamente en la etapa de los últimos años, se movía entre el 7 y el 8%. Eso significa que también la economía mundial no es que está en recesión, pero ha desacelerado su crecimiento económico. Y eso es otro factor que va a empezar muy mucho en la economía mundial. Por eso, con esta variante, me queda complicar ya un poco lo que pasa en la Unión Europea. La Unión Europea está metida en una mayor berenjena porque aquí sí que no es que estemos estancados, estamos prácticamente en una situación de crecimiento nulo. Porque claro, los otros países crecen, Alemania, Estados Unidos y Japón crecen 1, 2, 3, pero la economía de la Unión Europea lleva 2 años prácticamente con crecimiento cero. Es decir, que está prácticamente paralizada totalmente, con todas las consecuencias ¿Cuál es el signo externo de esta crisis entre la Unión Europea económica? Pues la crisis financiera. En los últimos 6 meses, la Unión Europea ha creado 3 organismos, ha convocado no sé cuántas reuniones del Consejo de Gobierno, y incluso ha creado un nuevo tratado intergubernamental para resolver el problema famoso del déficit, de fijar el déficit cero en vía presupuestaria. Es decir, ha habido una parida de disposiciones y de instituciones para intentar poner el cascabel al gato de la situación que estamos viendo y viviendo, sin que hasta la fecha todavía no sepamos nada cuál va a ser la solución final, porque ahora ha entrado otro factor nuevo, que es la subida al poder de los holandes en Francia, y el diálogo con Angela Merkel y Hollande va a ser de niveles desconocidos, y introduce un nuevo factor extraño, que ya la Merkel, como ustedes saben, por lo ha dicho la prensa de hoy, es que no va a modificar en absoluto el plan